Vamos a comenzar planteando los vectores como objetos matemáticos y sus operaciones básicas. Supongamos que una partícula se mueve sobre una placa ante el efecto de cierto impulso. Va a ir del punto A al punto B. Si queremos representar la distancia que se desplazó en un intervalo de tiempo, podemos hacerlo utilizando el segmento AB. Observen que el recorrido de la partícula no es lo mismo que la distancia de A a B. Pero si nos interesa saber el movimiento, o sea, si fue desde A hasta B o desde B hasta A, el segmento no nos provee esa información. Entonces necesitamos un nuevo elemento geométrico que no solo nos indique la dirección y la magnitud del movimiento, sino también el sentido. En el caso de la partícula, si el movimiento fue desde A hasta B, se representa con una flecha que va de A hasta B, mientras que si fue de B hacia A, lo representamos de manera inversa, con una flecha que va de B hacia A. Entonces, este concepto es el concepto de vector. ¿Sí? Se puede definir un vector como un segmento orientado, o sea, un segmento para el cual no solo interesa su medida, sino también su dirección y su sentido. A lo llamamos origen del vector, el punto A, y al punto B lo llamamos extremo del vector. Hay dos maneras que coexisten de notar a los vectores. Una es colocar el origen y el extremo con una flecha arriba, o si no darle un nombre, como en este caso que lo podríamos llamar V al vector, donde no se explicita cuál es el origen y el extremo. Entonces, un vector queda definido a través de tres elementos: la dirección, el sentido y el módulo. Y estos tres elementos son los que se deben indicar al definir un vector. ¿Qué es la dirección? Es la recta en la cual está contenido. Por ejemplo, si es vertical, si es horizontal, si forma cierto ángulo con el eje X. Una manera de explicitar la dirección. El sentido lo indica la flecha, si va hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo. Y el módulo es la longitud del vector. ¿Para qué utilizamos vectores? Utilizamos vectores para representar cantidades físicas, de las cuales no solo nos interesa su magnitud, sino también su dirección y su sentido, como ser el desplazamiento, la velocidad, las fuerzas, la aceleración. Nosotros vamos a trabajar con vectores en el plano y vectores en el espacio. El plano para nosotros es R2, el plano cartesiano, y el espacio se representa como R3. Ahí tenemos la representación de un vector en R2 a la izquierda y de un vector en R3 a la derecha. Una definición muy importante es la de vector fijo. El vector fijo va a tener su origen en el origen de coordenadas, como el que vemos en la representación gráfica. El origen, o sea, el que antes llamábamos A, está ubicado en el eje de coordenadas. Entonces, lo que vamos a tener es una relación unívoca entre los vectores fijos y los puntos del plano, porque ese vector le puedo asociar el punto B, que tiene sus coordenadas xb y sub b en el plano, y si tuviera en el espacio, xb y sub b, zb. Muy bien, entonces repitamos: a los vectores fijos podemos nombrarlo con el nombre del punto extremo, en este caso B. Y a cualquier punto del plano XY podemos asociarle un único vector. A las coordenadas de ese punto las llamamos componentes escalares del vector. Ahora, ¿cómo obtenemos las componentes escalares del vector si no tiene origen en el centro de coordenadas el vector? Las componentes del vector resultan ser la diferencia entre las coordenadas de los puntos extremo y origen. O sea, si tenemos un vector AB que tiene origen en A de coordenadas XA y sub A y extremo B de coordenadas XB y sub B, las componentes del vector B van a ser
La primera, xb menos xa. La segunda, b sub 2, y sub b menos y sub a. Muy bien. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos el punto A de coordenadas 2, 1 y el punto B de coordenadas 5, 2. ¿Cómo obtenemos las componentes del vector U, que es el vector que va de A hacia B? Hacemos 5 menos 2, 3 para la primera componente, y para la segunda hacemos 2 menos 1, que es 1. Entonces, ¿qué está representando las componentes del vector? Fíjense, la primera componente dice que para ir del punto A al punto B a través del vector, uno se tiene que correr en 3 unidades hacia la derecha y en 1 unidad hacia arriba. Muy bien. Definiciones importantes. Cuando decimos que dos vectores tienen que son equivalentes, son aquellos que tienen direcciones paralelas e igual sentido y módulo. ¿Y a qué llamamos vector nulo? Es el vector cuyas componentes son todas nulas. Lo vamos a anotar como un 0 con una flechita arriba. Entonces, fíjense, en este gráfico tenemos un montón de vectores equivalentes. Tienen igual dirección, igual sentido, igual módulo. Pero lo que es importante es que además todos los vectores estos tienen las mismas componentes. 3, 1. Que este es fácil de determinar pensando en el anterior. Y entonces, siempre lo que podemos observar que va a existir un vector fijo en cada conjunto de vectores equivalentes. Claramente estos no son los únicos. Yo puedo construir infinitos vectores equivalentes. Tantos como puntos tengo en el plano. Vamos a definir vector opuesto. Es un vector de igual dirección y módulo que uno dado, pero con sentido opuesto. Y vamos a definir versor. Es un vector de módulo 1. Los casos especiales son lo que se llaman los versores fundamentales o canónicos. En el plano tenemos dos versores fundamentales o canónicos. Al que tiene componentes 1, 0 lo llamamos I, y al que tiene componentes 0, 1 lo llamamos J. ¿Sí? Entonces vamos a ver un par de ejemplos para ilustrar estas definiciones. Si tenemos el vector U de componentes 6, menos 3 y el vector B de componentes menos 6, 3, estos dos vectores tienen igual dirección, acá los tenemos representados, claramente tienen igual dirección, tienen igual módulo y tienen sentido opuesto. Hablemos un poquitito de los versores que acabamos de definir. Existen infinitos versores fijos, ¿sí? Yo puedo construir un montón. Sabemos que los canónicos son 2, pero puede haber un montón. Su extremo se va a encontrar sobre la circunferencia de centro 0, 0 y radio 1. Eso nos asegura que son infinitos. Para cada punto de la circunferencia voy a tener un versor. Tenemos acá ejemplos: menos 1, 0, 0, menos 1, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, un medio. En general, los versores se pueden escribir de la forma coseno de alfa, seno de alfa, con alfa entre 0 y 2pi. ¿Sí? Con lo cual, ahí tendríamos todos los versores posibles. Volvamos sobre los canónicos, pero en el caso de R3. Obviamente, si en R2 teníamos 2, en R3 vamos a tener 3. I de componentes 1, 0, 0, J de componentes 0, 1, 0 y K de componentes 0, 0, 1. Bien, ahí tenemos la representación gráfica de los tres canónicos para el espacio. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? En realidad vamos a calcular el módulo de un vector utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque vamos a hacer x sub b menos x sub a
I sub B menos I sub A, que es lo que miden los lados del triángulo o rectángulo que define el vector, pueden ser positivos o negativos, pero como voy a aplicar Pitágoras a elevarlos al cuadrado, estamos en la misma. Veámoslo en el gráfico, ¿sí? Si tengo el vector A, xb menos xa, en este caso coincidiría con C, y I sub B menos I sub A, en este caso coincidiría con B. Ahora, ¿qué pasa en el espacio? Lo que hacemos es, si tengo el vector A y el vector B, ¿sí? El segmento A y el sector B, puedo buscar la diagonal del cuadrado sobre el plano XY, y luego con la altura de la tercera coordenada obtenemos el valor del módulo del vector. Bueno, vamos ahora a presentar, ahora que tenemos los elementos básicos de cómo operar con vectores, de cómo se definen, naturalmente nos vemos en la necesidad de operar con vectores. Por ejemplo, en el siguiente gráfico se observan 3 cargas electromagnéticas y las fuerzas de interacción entre ellas. ¿Cuál es la fuerza resultante? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para explicar la fuerza resultante? Vamos a definir la idea de suma de vectores. Entonces, vamos a pensar a la operación con vectores en forma geométrica, ¿sí? Vamos a pensar en el caso que los vectores sean colineales, ¿sí? Si son colineales, quiere decir que tienen la misma dirección. Tenemos dos situaciones: que tengan el mismo sentido o que tengan sentido opuesto. Entonces, si tienen igual dirección y sentido, la resultante al sumar U y B es un vector con la misma dirección y sentido, y su módulo es igual a la suma de los módulos de los vectores. Ahora, si los vectores tienen igual dirección pero sentido opuesto, el vector resultante tiene la misma dirección, sentido del que tiene mayor módulo, y módulo igual a la diferencia de los módulos de los vectores, pensando en la idea que hay una compensación. Bueno, pero esto no nos va a ocurrir siempre. Los vectores no van a ser siempre colineales. Entonces, si no son colineales, se grafica los vectores haciendo coincidir sus orígenes y se construye el paralelogramo que tiene como lados a dichos vectores. Entonces, fíjense, colocamos U y B con el mismo origen, construimos una paralela a la dirección de B que pase por el extremo de U, una paralela a la dirección de U que pase por el extremo de B, y nos construimos un paralelogramo. La diagonal va a ser la que nos va a definir, la diagonal que tenga el mismo origen que U y que B va a ser la suma de U más B. Es por eso que este método, esta estrategia geométrica, se la llama regla del paralelogramo. ¿Cómo vamos a restar? Bueno, vamos a restar sumando el opuesto. Entonces, si tengo dos vectores U y B y quiero definir U menos B, entonces hago U más menos B. Entonces, si tengo U y B, construyo B, tengo que construyo menos B, el opuesto, y aquí aplico la regla del paralelogramo. Bueno, esto respecto de la suma. Respecto del producto, el primer producto que vamos a presentar es el producto de un vector por un escalar. El producto de un vector por un escalar C se define como un vector, ¿sí? O sea, siempre que yo tenga un vector y lo multiplique por escalar, voy a obtener un vector. Va a tener igual dirección que el que tenemos, sentido igual si C es positivo y opuesto si C es menor que 0. Y su módulo va a ser igual al producto entre el módulo del escalar y el módulo del vector dado.
Todas estas operaciones se definen tanto en R2 como en R3. Bien. La pregunta que no formulamos es si existen todas estas definiciones, son definiciones geométricas. ¿Podemos encontrar definiciones analíticas para estas operaciones? Tanto para la suma de vectores como las productos por un escalar, la suma, la resta y el producto por un escalar. La respuesta es que sí. Para eso vamos a pensar a un vector fijo, como en este caso A, tanto en el plano como en el espacio, como sus componentes multiplicadas por cada uno de los versores fundamentales. O sea, otra manera de escribir lo que antes habíamos puesto con paréntesis. A sub x por y más a sub y por j, en el caso del plano, a sub x por y más a sub y por j más a sub z por k, en el caso del espacio. O sea, escribimos a cada vector como una combinación lineal de los versores fundamentales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para sumar dos vectores? Tomemos el vector A sub x por y más a sub y por j, y B sub x por y más B sub y por j. Entonces, la suma, el vector suma A más B, es igual a sub x más B sub x por y más a sub i más b sub i por j. O sea, sumamos componente a componente. Y la resta, de manera análoga, el vector a menos el vector b es a sub x menos b sub x por i más a sub i menos b sub i por j. Y el producto por un escalar, c. El escalar c multiplicado por a es c por a sub x por i más c por a sub i por j. Veamos efectivamente cómo hacerlo en un ejemplo. Tomemos A, 2i más 5j, B menos 3i más 4j y C, un escalar 3. Entonces, la suma de A y B es menos i menos 1 por i, porque 2 menos 3 es menos 1. 5 más 4 es 9, menos 1 por i más 9 por j. Y la diferencia, A menos B, el vector A menos el vector B, es igual a 2 menos 3 es 5, 5 menos 4 es 1, por lo tanto el vector diferencia va a ser 5i más 1 por j. Y C por A va a ser 3 por 2 y 3 por 15, 3 por 5, 6 por i más 15j, obtengo multiplicar al vector A por el escalar 3. Es la suma de vectores, cumple con las propiedades conmutativa y asociativa y tiene el 0 como elemento neutro y al vector opuesto como elemento simétrico. Entonces, veamos efectivamente que esto que obtuvimos, esta forma analítica, coincide con el método geométrico. Si tengo el vector 2, 5, el que vimos antes, y el menos 3, 4, fíjense que si yo construyo la regla del paralelogramo, efectivamente obtengo el vector suma de coordenadas de componentes menos 1, 9. Ahora, si de vuelta tomo el vector, quiero hacer la diferencia entre el vector 5, 1 y menos 3, 4, entre el 2, 5 y el menos 3, 4, los dos que estaban, digo, bueno, tengo el menos 3, 4, su opuesto es el 3 menos 4. Construyo el paralelogramo, ¿sí? Hago una perpendicular al vector 2, 5 que pase por el punto 3 menos 4, análogamente el otro, y obtengo el vector de coordenadas 5, 1, de la misma manera que lo hacemos en forma analítica. Entonces, ahí tienen. ¿Qué pasa con multiplicar por una constante? Y al multiplicar por una constante obtengo lo mismo. ¿Sí? Multiplico por 3. El vector 2, 5.
Tengo el vector 2, 5. Lo multiplico por 3, obtengo el vector 6, 15. Que era lo que yo quería. O sea, me da lo mismo hacer la operación en forma analítica que hacer la operación en forma geométrica. Bien, la suma de vectores cumple con la propiedad conmutativa. Vamos a ver cómo demostramos eso, ¿sí? Si A tiene coordenadas A sub x, y más A sub i, j, y B es B sub x, y más B sub i, j. Entonces, escribo la suma, cada uno. Agrupo las componentes que tienen i, A sub x más B sub x por i, más A sub i más B sub i por j. Pero eso por definición de suma de vectores. Pero por propiedad conmutativa, A sub x más B sub x es lo mismo que B sub x más A sub x. Y de manera análoga con el subíndice i. Por lo tanto, obtengo que B sub x más A sub x por i más B sub i más A sub i por j, ¿sí? Con lo cual podemos decir que eso es B más A. También el producto de un vector por un escalar tiene muchas propiedades. O sea, el producto de un vector por un escalar es distributivo con respecto a la suma. O sea, si tengo un escalar por A por la suma de A más B, esto es C por A más C por B. C más D por A es igual a C por A más D por A. C por D por el vector A es C por D por el vector A igual a D por C por el vector A. Y el módulo de C por un vector A es el módulo de C por el módulo de A. Estas son todas propiedades que vamos a usar. Miremos un ejemplo. Suponga un ejemplo para entender cómo pensar estas propiedades. Supónganse que tenemos dos vectores, ¿sí? Si los queremos multiplicar por 2, tenemos los dos vectores, los sumamos y los multiplicamos por 2, obtenemos el vector rojo. Pero también podemos a cada uno de ellos duplicarlo y sumarlo y obtenemos el mismo vector. Bien. Otra de las propiedades importantes que tienen los vectores es la posibilidad de que a cada vector asignarle un vector unitario o versor. Supónganse que tengo un vector A que sea distinto del vector nulo. Entonces, si yo defino el vector U como 1 sobre el módulo de A multiplicado por A, o sea, lo que estoy haciendo es producto por un escalar. Ese vector U va a ser unitario, o sea, va a ser versor, o sea, su módulo va a ser 1 y va a tener la misma dirección y sentido que A. Entonces, veamos que cumple todas las propiedades. Es unitario. ¿Por qué? Si yo calculo el módulo de U usando, es el módulo de 1 sobre el módulo de A por A. Usando la propiedad 4 es 1 sobre el módulo de A por el módulo de A. Y eso da 1. Ahora, quiere decir que es unitario. ¿Por qué tiene la misma dirección y sentido que A? Tiene la misma dirección porque es el producto de un escalar por A. Y esa era la definición de producto de un escalar por A. Y además ese escalar es positivo, por lo tanto podemos asegurar que tiene el mismo sentido. Entonces, fíjense. Algunos ejemplos. Digo, tengo un avión que vuela horizontalmente a 400 millas por hora con un viento de cola de 40 millas por hora. ¿Qué rapidez lleva y en qué dirección? ¿Sí? Nosotros acá lo que podemos ver es que tenemos dos vectores, uno de 400 millas por hora y otro de 40 millas por hora que van en la misma dirección y la rapidez, o sea, el módulo va a ser el módulo de la suma de las dos direcciones. Ahora, ¿qué ocurre al revés? Si el viento sopla en contra del avión. Y bueno, va a ir en la dirección del avión, pero su rapidez va a ser la diferencia, 400 menos 40.
Ahora, ¿qué ocurre si el viento lleva una dirección de 30 grados respecto al avión y sentido hacia arriba? O sea, si tenemos esta situación. ¿Sí? Entonces tenemos el vector u de coordenadas 400u y el vector b va a ser 40 por el coseno de 30 y 40 por el seno de 30 para poder encontrar las componentes de ese vector chiquitito que tenemos ahí. ¿Sí? Así va a ser 40 por raíz de 3 sobre 2, 40 por 1/2. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar esos dos vectores componente a componente. Bien, ya vimos recién el producto de un vector por un escalar. ¿Podemos multiplicar o hacer producto de vectores? La respuesta es que sí, tenemos dos tipos de productos. En el plano vamos a realizar producto escalar. En el espacio vamos a realizar producto escalar y producto vectorial. Entonces, el más general, vamos a ver primero producto escalar o producto interno. ¿Sí? El producto escalar recibe diferentes nombres según el contexto en el que se lo está usando. Dados dos vectores, se define el producto escalar entre ellos como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. O sea, el producto escalar de A por B, que se nota como un puntito gordo entre los dos vectores, es el módulo de A por el módulo de B por el coseno de alfa. Ahora vamos a ver qué quiere decir hacer este cálculo, pero lo primero que tenemos que observar es que el producto escalar de dos vectores es un número, es un escalar. Observemos además que alfa va a tener valores entre 0 y pi, porque es el ángulo que forman dos vectores, ¿sí? La pregunta es, ¿existe otra manera de calcular? Igual que hicimos con los anteriores, hicimos una definición geométrica. ¿Existe una definición analítica? La respuesta es que sí. El producto escalar en R2 de un vector A por un vector B es A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y. Y en R3, el producto escalar de A por B es A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y más A sub Z por B sub Z. Entonces, es posible demostrar que el producto escalar cumple con la propiedad conmutativa, o sea, que hacer A producto escalar B es lo mismo que hacer B producto escalar A. Obviamente que esta propiedad sale de la propiedad conmutativa de los números reales. Además, se cumple la propiedad distributiva, o sea que si tengo el vector A por la suma de B más C, eso es lo mismo que hacer la suma de A por B más A por C. Otra propiedad es que el producto escalar de un vector consigo mismo es el módulo del vector al cuadrado, con lo cual el producto escalar de un vector consigo mismo siempre es no negativo. Y además, si tenemos el producto escalar de dos vectores y lo queremos multiplicar por un escalar, puedo multiplicar el producto escalar o puedo multiplicar cada uno de los vectores por ese escalar y obtengo números iguales. Entonces, ¿para qué nos sirve esta definición? De la definición del producto escalar podemos saber que el coseno del ángulo que forman A y B es igual al cociente entre el producto escalar de A por B sobre el módulo de los vectores, lo cual provee de una fórmula para hallar el ángulo entre dos vectores. ¿Sí? Y dos vectores no nulos son ortogonales, o sea, perpendiculares, es equivalente en este contexto, si solo si su producto escalar vale 0. Y he aquí una cosa muy importante. Veamos el ejemplo de calcular los ángulos del triángulo de vértices 6, 0, 3, 5 y menos 1, menos 1. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 6, 0, 3, 5... el punto B y el punto C, menos 1, 1, y lo tienen representado. Entonces vamos a buscar el ángulo A. Entonces, consideremos las componentes de AB. Las componentes de AB van a ser
menos 3, 5. Y las componentes de AC van a ser menos 7, 1. Calculémosle sus módulos. El módulo de AB va a ser la raíz de 34, o sea, la raíz de menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, y el módulo de AC va a ser la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, el coseno del ángulo es el producto escalar de los vectores sobre el módulo, sobre el producto de los módulos. Entonces hacemos menos 3 por menos 7 más 5 por 1. Hacemos el producto escalar entre los dos vectores, entre las componentes de los dos vectores. Sobre raíz de 34 sobre raíz de 50, eso nos da aproximadamente 0,63. Si el coseno de alfa es 0,63, aproximadamente alfa es 51 grados. Les quedan a ustedes encontrar los otros dos ángulos. Bien, veamos un poco esa propiedad que yo dije que era importante, ¿sí? Si tengo un vector de componentes 4, 0, lo llamamos A, y un vector de componentes 0, 2. El coseno del ángulo sabemos que es el cociente entre el producto escalar de A por B sobre el módulo el producto del módulo de los vectores. Pero fíjense, cuando hago el producto escalar entre A y B, ¿qué hago? 4 por 0 más 0 por 2, porque multiplico componente a componente y lo sumo. Sobre 4 por 2, que son los módulos de los dos, eso da 0. Quiere decir que el coseno de alfa es 0, pero si el coseno de alfa es 0, alfa tiene que ser pi sobre 2 porque va a estar entre 0 y pi. Con lo cual acá vemos la relación que existe entre vectores perpendiculares y producto escalar 0. Vamos a demostrar eso. Veamos primero que si dos vectores no nulos son ortogonales, entonces su producto escalar vale 0. Entonces, si A y B son ortogonales, entonces el ángulo que forman es pi sobre 2. Esa es la definición. Por lo tanto, el coseno de pi sobre 2 es 0. Quiere decir que 0 es igual al cociente entre el producto escalar sobre el producto de los módulos. Por lo tanto, el producto escalar tiene que ser 0. Ahora al revés, si el producto escalar es 0, entonces los vectores son ortogonales. Entonces, si el producto escalar es 0, entonces el producto escalar dividido el producto de los módulos tiene que ser 0, con lo cual el coseno tiene que ser 0. Como el ángulo entre dos vectores toma valores entre 0 y pi, resulta que el coseno tiene que ser 0. Y el único valor posible es que el ángulo alfa es pi sobre 2, lo cual significa que los vectores A y B son perpendiculares. Bien, vamos a definir utilizando el producto escalar, la idea de componente de un vector sobre el otro. Entonces, supónganse que queremos definir, dados dos vectores A y B, se llama componente, siempre trabajando con vectores no nulos. Se llama componente de B sobre A al reflejo de B sobre A. Entonces, fíjense, miremoslo gráficamente. Tenemos A, trazamos una perpendicular en el extremo de B y obtenemos la componente. ¿Por qué le decimos reflejo? No le decimos distancia, porque no necesariamente es positiva. ¿Cómo hacemos para calcular? La componente de B sobre A es el módulo de B por el coseno del ángulo, por definición de coseno de un ángulo. La componente entonces también se puede escribir, nosotros tenemos una fórmula para el coseno, como el módulo de B por el cociente entre el producto escalar sobre el producto de los módulos. Simplificando el módulo de B, obtenemos que la componente se puede definir como el producto escalar de A por B sobre el módulo de A. Entonces, veamos el cálculo de la componente en un ejemplo. Supongamos que A tiene componentes 6, 0 y B tiene componentes 3, 2.
¿sí? Entonces la componente, nosotros si lo miramos gráficamente, ¿qué esperamos? Que la componente nos dé 3, ¿sí? Por eso puse un ejemplo muy sencillo de números. Hacemos el producto escalar de A por B. El producto escalar de A por B es 6 por 3 más 0 por 2. Sobre el módulo de A. El módulo de A es 6. Por lo tanto, haciendo esa cuenta, eso nos da 3. ¿Qué pasa si ahora tomamos el vector A nuevamente y el vector menos 2, 3? ¿Sí? Si tomamos el vector menos 2, 3, entonces si hacemos el producto escalar va a ser 6 por menos 2 más 0 por 3 dividido 6. Y eso nos da menos 2. Por eso la componente le decimos que es el reflejo. Si el ángulo que forman A y B está entre 0 y pi sobre 2, la componente va a ser positiva. Si el ángulo que forman A y B está entre pi sobre 2 y pi, entonces la componente va a ser negativa. ¿Puede ser que la componente sea 0? Sí, cuando los vectores sean perpendiculares. Ahora vamos a definir el vector proyección, ¿sí? O sea, eso que obtuvimos como proyección. Entonces definimos como proyección de B sobre A al vector que se refleja, es decir, a un vector que tiene la misma dirección que A y tiene como módulo el módulo de la componente. Entonces decimos que la proyección de B sobre A es la componente de B sobre A por el unitario correspondiente a sobre módulo de A. Reemplazando la componente por el producto escalar de A por B sobre el módulo de A, entonces la proyección es un vector que es el producto escalar entre A por B dividido el módulo de A al cuadrado por el vector de A. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Para ver cómo trabajar con ello. Después ustedes pueden hacer el ejemplo que aparece en el teórico. Entonces, tenemos A que tiene componentes 6, 0, los mismos que teníamos antes, y B 3, 2. Entonces, la proyección de B sobre A, sabemos que va a tener la misma dirección que A, o sea que nos va a quedar horizontal. Hacemos A por B sobre el módulo de A al cuadrado, 6 por 3 más 0 por 2 sobre 6 al cuadrado por el vector A, que es 6, 0. O sea, obtenemos, haciendo cálculos, el vector de componentes 3, 0. Bien, entonces eso es respecto del producto escalar. Vamos a definir ahora en R3 el producto vectorial. El producto vectorial va a tener como definición analítica la siguiente. El producto vectorial de A por B, la notación que usamos es una crucecita, va a ser A sub I por B sub Z menos A sub Z por B sub I por I, menos A sub X por B sub Z menos A sub Z por B sub X por J, más A sub X por B sub I menos A sub I por B sub X por K. Entonces, más allá que ahora vamos a ver cómo buscar una regla para poder acordarnos este cálculo, lo primero que tenemos que ver es que el resultado del producto vectorial es otro vector, no un número como en el caso del producto escalar. Veamos ahora que al igual que todo lo anterior, también podemos dar una definición geométrica para el producto vectorial. En el cálculo de A por B, el vector resultante va a ser siempre perpendicular a los otros dos y su sentido va a estar dado por la siguiente regla, lo que se llama la regla del tirabuzón o regla de la mano derecha. ¿Sí? Cada dedo identifica a A, ¿sí? El índice identifica a
El mayor identifica a B y el pulgar identifica al producto escalar, al producto vectorial entre A y B. Entonces, su dirección va a ser siempre perpendicular a A y a B. Su sentido va a seguir la regla que acabamos de ver, la regla del tirabuzón o de la mano derecha. Y su módulo, ya habíamos dicho que para definir un vector necesitábamos dirección, sentido y módulo. Y su módulo va a ser el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Una manera práctica de hallar en forma analítica el producto escalar de A por B es organizar la información en lo que se llama una matriz. En la primera fila vamos a colocar los tres versores fundamentales. En la segunda fila las componentes del primer vector y en la tercera fila las componentes del segundo vector. Entonces, lo que multiplica ahí va a ser eliminar esta columna y hacer A sub I, A sub Z, B sub I, B sub Z, hacer lo que se llama el determinante. A sub I por B sub Z menos B sub I por A sub Z. Para J, pensando más, menos, el segundo va a ser un menos. Eliminamos lo de J y dejamos A sub X, A sub Z, B sub X, B sub Z. Más. Para acá eliminamos esta columna y pensamos A sub X, A sub Y, B sub X, B sub Y. Y ahí calculamos los determinantes. ¿Qué propiedades tiene el producto escalar? El producto escalar no es conmutativo. Es más, el producto vectorial no es conmutativo. El producto vectorial de A por B es menos B por A. ¿Qué ocurre si yo hago el producto vectorial de un vector por sí mismo? Obtengo un vector nulo. Y además, el producto vectorial también va a cumplir con la propiedad distributiva respecto de la suma. ¿Qué ocurre con el módulo del producto vectorial? Desde el punto de vista geométrico, el módulo del producto vectorial es igual al área del paralelogramo de lados coincidentes con A y con B.